Buenas estudiantes del grado sexto, vamos a continuar con nuestro tema y vamos a hablar sobre el sistema respiratorio en plantas, en animales y en el hombre. Cuando hablamos del sistema respiratorio, está compuesto por órganos que realizan diversas funciones, pero la enorme importancia de estos órganos es que poseen la capacidad de intercambiar dióxido de carbono y oxígeno con el medio. Vamos a comenzar hablando sobre la respiración en las plantas. Este proceso de respiración de las plantas lo realizan a través de los estomas, que son unas aberturas en las hojas, y por ende la respiración de la planta sería una especie o un proceso contrario al de la fotosíntesis. Aquí podemos mirar cómo es el esquema en nuestra planta. Cuando hablamos del proceso de fotosíntesis, hablamos que el dióxido de carbono ingresa a esa planta y esa planta lo transforma en oxígeno, que es el oxígeno que nosotros podemos respirar. De día las plantas realizan este proceso de fotosíntesis y la respiración, pero desprenden más oxígeno que dióxido de carbono. Cuando hablamos de respiración de las plantas, ellas absorben ese oxígeno, pero liberan dióxido de carbono. De noche, las plantas realizan solo la respiración y desprenden únicamente dióxido de carbono. Por eso no es recomendable tener plantas en nuestro dormitorio o en nuestra habitación, ya que ellas desprenden el dióxido de carbono por las noches. Ahora vamos a mirar algunas partes que aparecen o están comprendidas la hoja. Encontramos el limbo, que podemos mirar el ápice, el borde, las nervaduras, la base y el peciolo. Cuando hablamos del peciolo, hablamos que es la unión entre el tallo con el limbo. Y la vaina es la unión entre el peciolo con el tallo. Cuando hablamos de estas partes, decimos que aparece el embés y el haz de la hoja. Ahora vamos a mirar dónde podemos encontrar a los estomas. Podemos mirar cómo respiran las plantas. Las plantas respiran a través de los estomas, que lo podemos encontrar en el embés de las hojas. Aquí esta hoja podemos encontrar el haz y las nervaduras, y este sería el embés, donde podemos encontrar nuestro tejido parénquima, y en ese tejido epidérmico también vamos a encontrar el estoma. Este sería un estoma cerrado y este sería un estoma abierto. Dentro de eso, por ahí es que las plantas pueden respirar. Ahora vamos a hablar sobre la respiración de los animales. Y en ello encontramos 4 fases, que es la respiración cutánea, la respiración branquial, la respiración traqueal y la respiración pulmonar. En la respiración cutánea encontramos a los anélidos y a los anfibios. En la respiración branquial encontramos a los peces, tanto peces cartilaginosos como los peces óseos. En la respiración pulmonar encontramos a los anfibios, a los reptiles, a las aves y a los mamíferos. Y en la respiración traqueal encontramos a todos los artrópodos, como los insectos, los arácnidos y los miarópodos. Cuando hablamos de respiración cutánea, hablamos que ese tipo de respiración lo hace a través de la piel. En ellos encontramos a la lombriz de tierra, que a través de su piel realiza ese proceso de respiración. También encontramos algunos anfibios, como son los sapos y las ranas, que contienen respiración pulmonar y la respiración cutánea.
Aquí podemos mirar en este lombriz donde está el corazón, el sistema nervioso, los órganos de reproducción, el sistema digestivo, los segmentos y los órganos excretores. Ahora vamos a hablar sobre la respiración pulmonar. Como les había dicho, esta es propia de las aves, de los reptiles, de los mamíferos, y esta respiración consiste mediante unos tubos ramificados que además de ellos los pulmones también reciben ese aporte de oxígeno de los saques aéreos y alternando con el aire expirado por el animal atraviesa los pulmones y llega hasta los sacos. Se dice que estos pulmones tienen una estructura tubular con entrada y salida. Aquí podemos mirar la tráquea, los sacos aéreos y los dos pulmones. Esta es una respiración de las aves. Ahora vamos a hablar sobre la respiración acuática y en eso vamos a hablar sobre la respiración branquial. Como su nombre lo dice, es a través de las branquias. Estas branquias son filamentos o laminillas que se encuentran en esta parte del pez y lo realizan a través del agua, entra por la boca, pasa por las branquias y esta sale al exterior. Quiere decir que como el agua está comprendida de H2O, ellos toman ese oxígeno y liberan por la boca el líquido resultante. Ahora vamos a hablar sobre la respiración a través de la tráquea. En esto encontramos a estos seres, los insectos, y encontramos que ellos están con ese aparato formado por una serie de tubos. Las tráqueas son producidas por imaginaciones de tegumento. El aire entra a través de esos pequeños orificios de la superficie del cuerpo, lo llamamos estigmas. Podemos mirar este proceso o este estigma que entra el aire del exterior y pasa automáticamente hacia la tráquea. Se dice que no necesitan de un aparato circulatorio para el transporte de esos gases. Ahora aquí realizamos una actividad durante la clase donde vamos a observar las imágenes e identificar de qué forma respira cada uno de estos animales. Vamos a realizar este cuadrito que ya lo realizamos en clase. Ahora vamos a terminar con este tema que es la respiración humana y hablamos que es un proceso biológico que efectúan los seres vivos en el que se lleva a cabo el intercambio de gases, es decir, se incorpora oxígeno y se libera dióxido de carbono. Este sistema o este aparato generalmente incluye tubos como los bronquios usados para cargar el aire hacia los pulmones y en esto ocurre el intercambio gaseoso. A este proceso se le llama homeostasis. En el diafragma, como todo músculo, puede contraerse y relajarse. Al relajarse los pulmones, al contar con espacio, se expanden para llenarse de aire y contraerse el mismo expulsándolo. Estos sistemas respiratorios varían dependiendo al organismo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de respiración, hablamos que en las vías aéreas, pulmones y músculos respiratorios medían con el volumen o el movimiento del aire, tanto adentro como afuera del cuerpo, y llevan a cabo este intercambio. Aquí podemos mirar el sistema respiratorio, vamos a mirarlo más detallado. Aquí ya podemos mirar la faringe, la laringe y la tráquea. Encontramos nuestros dos pulmones, el diafragma y aquí encontramos el corazón. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Dentro de los bronquios encontramos a los alvéolos, que en ellos vamos a encontrar
en este flujo de sangre vamos a encontrar tanto dióxido de carbono como oxígeno liberado en el aire. Vamos a encontrar aquí la pared capilar y también podemos notar la vena pulmonar y la arteria pulmonar que está aquí de azulito o morado. Y este sería el bronquio. Entonces decimos que ¿cómo funciona este aparato respiratorio? Tomamos el aire por la nariz, a través de la tráquea, llega hasta los pulmones y estos pulmones cogen el oxígeno del aire y después lo expulsamos, lo que no nos sirve. Muchísimas gracias. Y por último realizamos la actividad de profundización de este último tema que está comprendido ya en la última guía. Muchísimas gracias.